Ok, ha llegado el momento. Voy a mover los brazos. 1, 2. ¿Cómo se mueven los brazos? No tengo idea. ¿Qué estoy haciendo? No, no puedo hacer esto. No sirvo para esto, definitivamente. Bienvenidos chicos a Casino Bravo TV, tu canal para bailes cubanos, reggaeton y más. Acá en Alemania ahorita tenemos un día muy soleado, muy rico para bailar. Y el día de hoy vamos a trabajar el movimiento de brazos. ¿Qué hacemos con los brazos al momento de bailar? Voy a presentarles 15 maneras de cómo pueden mover los brazos al momento de improvisar. Les voy a dar muchas ideas para que ustedes puedan trabajarlas. Y nada, esto no solo se aplica a la timba, sino si también quieren aprender otro rubro de baile, también pueden aplicar estos movimientos de brazos a este tipo de baile, o muchos de ellos por lo menos. Y nada, comenzamos una vez. Antes de empezar, quiero resaltar que los 15 movimientos que vamos a hacer estarán más orientados o a la forma o a la dirección. ¿A qué me refiero con esto? A la forma es el posicionamiento de los brazos al momento de hacer el movimiento, y a dirección se puede categorizar en 4 aspectos. Tenemos hacia afuera, hacia adentro, circular y cruzado. ¿Ok? Y una cosita más, pasaremos de movimientos de brazos bien genéricos a movimientos de brazos más específicos que solo se utilizan en ciertas situaciones al momento de bailar, como cuando quieres darle a un instrumento en particular de la canción, puedes usar un movimiento más específico. ¿Ok? Entonces empezamos. El primer movimiento son las manos habladoras. Colocamos las palmas de esta manera y hacemos lo siguiente. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. ¿Okay? Entonces el movimiento va de afuera para adentro. Pero también puede ser de adentro para afuera. O puede ser en círculo. O puede ser cruzado. ¿Ya? Simple. Este movimiento con música y pasamos al siguiente. Oye, el DJ, Alex el Centro, pelao, dale la clave, el samurai. Debe Miguel, qué tendencia, el bicha, Ahora viene un movimiento súper fundamental que uso todo el tiempo, y es el apuntar hacia todas las direcciones posibles. ¿Ya? Este movimiento se puede hacer de la siguiente manera. Hacemos estáticos, apuntamos, apuntamos, apuntamos hacia el cielo, hacia la tierra, hacia los costados. ¿Ok? Vamos a apuntar hacia abajo, apuntar de esta manera. Estoy dando ideas nomás, ¿ok? Pero pueden apuntar como quieran, ¿ya? Experimenten con eso, apuntar, 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 pero con intención, no como que apunten en una dirección y miren hacia otra, sino apunten con intención, ¿ya? Los pies con la cadera, changui, pa' que se te quite la fe. Una cosita rica que se te mete en la vena. Mucho cuidado, que te caiga el escalera. Hielito rey, échale agua que se quema. todo el mundo barachea, échale agua que se quema. La gente se muera, no te meten en esa balacera. Todo el mundo barachea, Este se mueve a oso, tú no lo superas. Ahora sale para que te Movimiento y luego hacemos natación, también súper simple. Hacemos natación, ya, extendemos los brazos de manera circular. Ahora lo podemos hacer de manera inversa también. Ya, acá no importa mucho cómo están las manos, ya solo es la idea de que están nadando por el mar, ¿ok? Por el lindo mar cubano, por el Caribe, y no en este frío alemán, ¿ok? Entonces, podemos hacerlo para adentro. Este movimiento en particular me gusta bastante, ¿ya? Es muy urbano, muy reggaetón, y lo que hago es hacer círculo para adentro, pero también podemos hacia afuera, ¿ya? Ponemos creativos con esto, ¿ya? Natación. Puedes también hacer un brazo, y nada, eso es simple.
Pueden ser creativos, pueden hacerlo de muchas direcciones, ¿ya? Con música. La cae de changüí, pa' que se te quite la fe. Una cosita rica que se te mete en la vena. Y mucho cuidado, que te cae el escalera. Hielito rey, échale agua que se quema. Todo el mundo barachea agua, échale agua que se quema. La gente se huela, no te metes en esa balacera. Todo el mundo barachea. Este se mueve, eso tú no lo superas. La gente se huela. Ahora sale para la calle para que te vea. Siguiente movimiento, posición de sol. ¿Ya? Este es un movimiento muy tradicional, simple. Brazo acá, como si estuvieras bailando con la mujer o con el hombre. Y acá es más importante la forma que la dirección. Ya queremos mantener la forma al estar haciendo este movimiento, en especial si hacemos el paso básico del son, ¿ok? Pero el paso básico del son se puede ampliar, vamos a extender los brazos, ¿ya? La variación es que podemos quedarnos estáticos y mover los brazos de esta manera, pero ven que siempre mantengo la posición de sol al momento de hacer el movimiento, ¿ya? Me puedo quedar de un lado, hacerlo de esta manera, del otro lado, puedo ir cambiando los lados, o puedo quedarme estático y hacer el movimiento. Hasta puedo dar otra vez una vuelta al momento de hacer este movimiento. ¿Ok? Entonces paso básico sol, brazo de sol, con música. Charango, que pescando con el sonido del timbal. La gente ya sabe que es el charango. La pista está caliente para activar. Si vas a tirar tu pasillo, lo con cuidado. Aprovecha, déjate llevar por el tumbao. Esto ya está pegado y se lo da. Vamos. Siguiente movimiento, abrir y cerrar. Súper simple. Abrimos y cerramos los brazos o los cruzamos. ¿Ya? Abrir y cerrar. Bien simple. Este movimiento de brazo lo utilizo bastante si estoy en una posición bien estática y estoy guarachando un poco, escuchando la canción, disfrutándola. ¿Ok? Abrimos y cerramos. Mismo concepto. Vamos a hacerlo hacia afuera. Vamos a hacerlo hacia adentro. ¿Ok? Abrir, cerrar, etcétera. Con música. Como gente. Que la rebe caliente, Oye, Siguiente movimiento de brazos contemporáneos o brazos elegantes o suaves. Bien simple. Dejamos las manos como plumas, ¿ya? De esta manera, al momento de subir y bajar los brazos. Esto lo ves mucho en el contemporáneo ballet, por eso le digo así. Algunas ideas para este movimiento es esto, por ejemplo, suave, 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 o al revés, suave, suave, ¿ya? Bajamos y subimos. Eso también se puede ver en la rumba. Movimiento suave de brazos. Abrimos y cerramos. ¿Ok? Puede hacer un círculo. ¿Ya? Imagínense que cuando haces este movimiento, mantén los brazos más suaves. Muchas chicas hacen eso de lady styling, ¿ok? Están bailando y mueven los brazos así. O algo así, ¿ya? Esto es movimiento suave de brazos. Y nada, experimenten con eso. Como les dije, de manera circular. Podemos cruzar. Podemos ir de afuera para adentro. O de afuera, de adentro para afuera, etc. ¿Ok? Con música. Elio Rebe lo hizo popular. Felito mantiene esa tradición. Y al mezclando con el sonido del timbal. La gente ya sabe que es el charango. Que al mezclando con el sonido del timbal. La gente ya sabe que es el charango. la pista está caliente para activar. Si vas a tirar tu Las manos del corredor. ¿Ya? Como si estuvieras corriendo, las pones en esta posición y las mueves al compás de la música.
Puedes abrir las piernas, por ejemplo, ¿ya? Y esta posición se transmite a todo lo que vas a hacer. Puedes golpear tus muslos, golpear por abajo, hacer movimientos para los costados, hacer lo que quieras, ¿ya? Acá también siempre, recuerden, de afuera para adentro, por ejemplo, se puede hacer circular, o se puede hacer tal vez un poco cruzado, ¿ya? Pónganse creativos. Con música. ¡Qué tendencia! ¡El bicha! Zapa afuera que la pista cogió candela, que te caliente la carretera y con la planadora, con esto guarachea cualquiera, con el hito revés lo hacemos de esta manera, que muevan los hombros, los pies con la cadera, changüí, pa' que se te quite la fe, una cosita rica que se te mete en la vena, mucho cuidado, que te caiga la escalera, y el hito revés. Siguiente movimiento, la balanza. ¿Por qué lo llamo la balanza? Porque ponemos los brazos en esta posición y hacemos como si estuvieran pesando los brazos, ¿ya? Un momento de hacer todos nuestros movimientos, dejamos caer los brazos de esta manera, no de esta, sino de esta, como si estuviéramos agarrando dos pesos, y dejamos que también nuestro cuerpo haga un pequeño rebote. Pin. Esto es muy bueno hacer tal vez poses. Después estamos dando una vuelta, hacemos pose y luego entramos otra vez en el 1, por ejemplo. ¿Ya? También pueden hacer las balanzas ambas hacia un lado. ¿Ya? Pueden ir variando. Es similar al apuntar, pero más que todo dejar caer los pesos al momento de hacer el movimiento. ¿Ok? Dejamos caer los pesos de la balanza. ¿Ya? Posamos. Agua, échale agua que se quema. Todo el mundo guarachea agua, échate agua que se quema. La gente se huela, no te meten esa balacera. Todo el mundo guarachea. Es que se mueve eso tú no lo superas. La gente se huela. Ahora sale para que Siguiente movimiento, girar los brazos de esta manera, ¿ya? Rolling, yo digo. Es simple, hacemos un rolling y terminamos en una pose de brazos que ya hemos hecho anteriormente, ¿ya? Por eso este movimiento es más específico. Yo lo utilizo mucho con la balanza, digamos, yo rolling, balanza, rolling, apuntar, rolling, apuntar, rolling. Este movimiento que no sé cómo llamarlo, pero entienden la idea. O sea, de un rolling terminamos en una pose particular, ¿ya? Rolling, o también se pueden quedar solo acá, ese movimiento de esta manera, ¿ok? Rolling. Esto es un movimiento más específico, no lo utilizamos todo el tiempo, ¿ok? la mano arriba. La gente se mueve con la mano arriba. Con la mano arriba. Y que no falte la bebida. Agua. La gente se huela, todo el mundo guarachea. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que la bebe caliente. ¿Y qué es lo que quiere? Siguiente movimiento, manos y brazos pegados al cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? En cualquier movimiento que estemos bailando, mantenemos las manos pegadas al cuerpo, ¿ya? Y experimentamos con eso, ¿ya? Es similar al otro movimiento de manos solo por la cabeza, pero tratamos de mantenernos acá en el cuerpo. Vamos a hacer un doggy, es un movimiento de hip hop tal vez. Poner las manos acá, ponernos creativos con las manos pegadas al cuerpo, ¿ya? Si eres super cool, puedes ponerlas en los bolsillos, ¿ya? Pero siempre las manos, también pueden hacer este movimiento acá, manos pegadas al cuerpo o en la espalda, tal vez, si quieren hacer un movimiento de rumba, por ejemplo, de mover los hombros, ¿ya? A ver, tratan de bailar toda una canción con las manos en la espalda. Eso también ayuda a enfocarse más en el movimiento del torso en las piernas, ¿ok? Pero también tiene su
su estilo. Yo también lo utilizo de vez en cuando. Manos pegadas al cuerpo. También si están pegadas al cuerpo, es bien típico poner las manos acá, en el caso de los hombres, y mover los hombros. ¿Ya? Hacer este movimiento, por ejemplo, en la rumba. ¿Ya? Poner las manos siempre en el cinturón. Al momento de hacer un par de movimientos. Con un brazo es lo más típico, pero también se hace con dos. Movemos los hombros. ¿Ya? Eso es muy típico, se me olvidó mencionarlo. Pero nada, vamos a darle. Oye, abre la puerta, de par en par, de par en par. Siguiente movimiento, el látigo. Piensen simplemente que tengo un látigo en las manos y en cada movimiento, más que todo es importante creerse que tienes un látigo, ¿ok? Tienes que crear la tensión en tu brazo al momento de pegar. ¿Ya? Eso utiliza, he visto algunos que utilizan cuando hacen sus shines en mambo, que si bailas salsa en tú, cuando hacerás este movimiento, que hace como un látigo por el costado, ¿ok? Yo lo utilizo más en el género urbano, cuando la música está muy potente, ¿ya? Cuando la timba está muy potente, recuerden chicos, si la timba no está potente, es un son, una canción más suave, no utilicen este movimiento, ¿ya? Tienes que pegar con fuerza, tienes que sentir acá que se contrae tu músculo al momento de hacer el latigazo, ¿ya? Porque tienes que hacerlo con fuerza, ¿ya? Y se puede hacer de manera redonda, de esta manera. También puedes hacerlo sacando los brazos, golpeando de esta manera, por ejemplo. Ya vamos a ser creativos. Comienzan a dar latigazos, ¿ok? Eso sonó muy mal. En la pista con los candelas, que te caliente la carretera y con la planadora, con esto guarache a cualquiera. Con el hito revés lo hacemos de esta manera, para que muevan los hombros, los pies con la cadera. Changui, para que se te quite la fe, una cosita rica que se te mete en la vena. Y mucho cuidado, que te caiga la escalera. Y el hito revés, échale agua que se quema. Todo el mundo guarache, échale agua que se quema. Movimiento de flamenco o rumba columbia. ¿A qué me refiero con esto? En el flamenco tenemos las manos de esta posición. Antes de todo no soy experto en flamenco, pero el flamenco tiene, la rumba columbia tiene raíces en el flamenco, porque viene de España, los españoles conquistaron Cuba, todo tiene sentido, ¿ya? Entonces, mantenemos las dos manos pegadas al cuerpo. Eso sobre todo para chicas que quieren posar un poco, ¿ya? En vez de hacer unos movimientos tan grandes, esto puede ser movimientos más chiquitos. Y acá más importante la forma que la dirección, ¿ya? Tenemos los brazos juntos. Segunda variación que utilizan mucho los hombres en la rumba columbia, que hacemos esto. Es como un derivado de hacer este movimiento. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. En la Colombia es muy popular hacer esto. Por ejemplo, en el círculo, haciendo este movimiento. Lo único que hacemos es mover rápido la mano de esta manera, como si estuviéramos saludando a alguien, ¿ok? Y vamos a jugar con eso. En el abacuá, otro baile afrocubano, también podemos incluir. Entonces jueguen con es un movimiento más elegante, ¿ok? Cogen una parte elegante de la canción, traten de, por ejemplo, la Colombia, ponerse elegantes, ¿ya? Entonces tenemos el flamenco, una oración y más estilo Colombia, con música. Todo el mundo guarachea, ¿y qué es lo que quiere la gente? Que la rebe caliente. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Que la rebe caliente. Que suena duro, potente. Que la rebe caliente. Oye, gerente. Que la rebe caliente. ¿Y qué es lo que quiere la gente? Que la rebe caliente. Siguiente movimiento, manos en forma de espada, ¿ya? O escudos. Esto viene de la rumba Columbia, que yo lo utilizo mucho.
y es creer que tus manos y tu brazo es una extensión ya de una espada. Los momentos son los movimientos, no somos muy cortados. Típico movimiento es acá, acá, ¿ok? Cuando hacemos una pose, movimiento de espada, ¿ok? Podemos cruzar los brazos, hacerlos redondos es un poco más difícil, también se puede, pero movimiento de espada, ¿ya? Cruzado, hacia los lados, etc. A ver, con música. Siguiente movimiento, pasamos las manos por la cabeza. Esto aplica a lo que ya hemos hecho anteriormente, pegar las manos al cuerpo, la pasamos por la cabeza y hacemos movimientos un poco más sensuales. ¿Okay? Esto va más dirección a lo que hacen las chicas normalmente cuando bailan timba o si quieren llamarlo salsa. Entonces podemos jugar con nuestra cabeza. ¿Ves? Al momento de hacer los movimientos, pasamos las manos por la cabeza. A los hombres sería tal vez un movimiento más de rumba, ¿okay? Típico de rumba, salsa. Y para las chicas un poco más sensual, pero yo no descarto nada. También los hombres pueden hacer un poco de movimientos de las manos por la cabeza, ¿ok? Con música. Siguiente movimiento, forma de L. Ponemos un brazo acá, brazo adelante, como una L, y abrimos y cerramos. Simple. Hacemos para ambos lados. Este movimiento también es muy bueno cuando estás en una posición estática, pero también puedes explorar y mover y abrir tus piernas, ¿ok? Pues sirve bastante si una parte de reggaetón, parte fuerte en la timba y quieres ahí meterle un poquito nomás, ¿ok? Es un movimiento de brazo más específico que no quieras hacerlo durante estos 16 tiempos, hacer este movimiento, sino cortito, pum, 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 pa, y seguimos bailando, ¿ok? Con música. Lo hacemos de esta manera, que muevan los hombros, los pies con la cadera, changui, pa' que se te quite la fe, una cosita rica que se te mete en la vena, y mucho cuidado, que te cae el escalera, hielito rey, échale agua que se quema. Ok chicos, espero que les haya gustado el video. Como les dije, estos 15 movimientos, recuerden que yo cogería siempre solo como 2 o 3 si practico en un día, ¿ok? No cojan los 15 y ni siquiera pueden memorizarse tantos movimientos de brazos de un golpe, ¿ya? Cojan como 2 o 3 con los que se estén confiados, improvisen con ellos, apliquen todo lo que igual ya saben, los movimientos de las piernas, etc. Y nada, más que todo está pensado en eso, y con el tiempo cogen otros 3 u otros 2 y otros 3 y así van variando hasta que estos movimientos de brazos se interioricen en ustedes. Eso es lo importante, ¿ya? Que con el tiempo sea cada vez más natural para ustedes mover los brazos de manera coherente y no de manera desastrosa, ¿ya? ¿Algo más? No, creo que eso sería todo. Si les gustó el video, no se olviden dejarle un like, consideren suscribirse si es que les gustan mis videos, déjenme en los comentarios también qué tipo de contenido quisieran ver. Estoy muy atento a todos ustedes. Y nada, como me dijo Helio RB, esto me lo dijo que ayer, mejor que mañana. Nos vemos, bailadores. ¡Chao! Helio Rebe lo hizo.
esa tradición.